Juan Carlos Brignardello. Les doy nuevamente la bienvenida a estas clases magistrales sobre producción de uva de mesa. El día de hoy vamos a hablar acerca de establecimiento de viñas. Por establecimiento de viñas debe entenderse todo aquello que debe usted de hacer para poder hacer una viña nueva. Todas aquellas consideraciones que debe tener antes de plantar la viña. Esta charla ciertamente recoge mucho o todo de forma resumida de lo que hemos venido hablando acerca de los videos que se han estado publicando y colgando en YouTube durante las últimas semanas o meses. Busco resumir y resaltar aquellas decisiones que se tienen que hacer, como dije anteriormente, de forma previa a la plantación, ¿no? Por eso que hablamos del establecimiento del viñedo, establecimiento de viñas. En ese sentido, empecemos por tocar cuáles son los puntos críticos para el establecimiento de una viña. Número uno, es fundamental entender la experiencia que puede o no puede tener el equipo a cargo de hacer la viña. Si es un equipo experimentado, probablemente el trabajo sea mucho más sencillo, ya tenga una experiencia previa, han cometido errores, han aprendido de sus errores o aprendido de sus éxitos. Si el equipo a cargo no tiene experiencia, entonces deben de pensar mucho más claramente acerca de lo que deben de hacer. Ciertamente deberían de ver este video y prestar mucho más atención a todos los puntos. Número dos es el tema de mercado. No debemos de perder de vista de que el objetivo de esto es un negocio. No hacemos viñas solamente para que queden bonitas o estén bien hechas. Las producimos uva para poder venderla. En ese sentido es fundamental que tenga muy claro el mercado a donde esa fruta va a ir destinada y producir única y exclusivamente lo que el mercado le pide, lo que el mercado demanda. No producir lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros nos hace sentir más cómodos, sino realmente lo que es un buen negocio por producir. En ese sentido, la variedad y la fecha en la cual va a cosecharla debe estar en función estrictamente al mercado. Número 3, la ubicación de la viña. Y por ubicación de la viña debemos tomar en consideración el clima de la ubicación de la zona. No es lo mismo producir en el norte, en el centro o en el sur del Perú. No es lo mismo producir a nivel del mar o producir a 1000 metros a nivel del mar. No es lo mismo producir a 5 kilómetros que producir a 50 kilómetros del mar. El clima varía en función a la longitud y la latitud. El suelo propio del lugar en donde piensa poner esa viña es fundamental. Ya hemos hablado acerca del suelo y tocaremos los puntos más importantes respecto al suelo. El agua es fundamental. Sin agua no hay agricultura, sin agua no hay vida. La cantidad de agua, la calidad del agua, la forma como va a regar. Por otro lado, las plantas, un elemento fundamental. Sin plantas no hay plantación, no hay viña. Las plantas, la calidad de las plantas, en qué momento las va a plantar, qué tipo de plantas. Las plagas y enfermedades presentes o potenciales que pudiesen haber en el lugar donde va a poner el viñedo. El diseño de la plantación. Es importante que no improvise en ese sentido, de que tenga claro exactamente cómo va a ser la plantación. El diseño tiene que estar muy amarrado al tipo de suelo, debe de partir los lotes de tal manera dentro de lo posible que se ajusten a los tipos de suelo, las variedades, los patrones también van en función al tipo de suelo y la plantación, la pendiente, el sistema de riego. Es fundamental hacer un buen diseño de la plantación que tome en consideración todos estos factores. Y finalmente es fundamental la infraestructura de post cosecha. Sin una adecuada infraestructura de post cosecha, la fruta no va a llegar al mercado, sea mercado local o sea mercado de exportación en las debidas condiciones. Y tocaremos los puntos más importantes vinculados a la infraestructura de post cosecha, que es importante que debe usted tener. Empezamos hablando por la experiencia. Si usted quiere invertir en agricultura y no tiene experiencia, busque un socio o busque empleados o ejecutivos que la tengan. Sin experiencia y sin un claro entendimiento de lo que debe hacer, no va a llegar muy lejos. Si usted quiere invertir en viticultura, debe contratar agrónomos y asesores de uva de mesa apropiados. No se trata de que porque alguien haya trabajado uva de mesa, porque tenga tiempo trabajando en uva de mesa, eso no garantiza experiencia. El tiempo en algo
puede haber pasado un montón de tiempo haciendo cosas equivocadas, puede haber pasado un montón de tiempo cometiendo errores. Así que solamente el tiempo que ha pasado dedicando algo no es una garantía de que hay una experiencia adecuada. Así que asegúrese de buscar un equipo adecuado para poder hacer una viña bien hecha. Con el socio, los agrónomos y los asesores apropiados, debe formar un equipo técnico que debidamente capacitado asegure el éxito de su proyecto. Es fundamental tener un buen equipo. Es fundamental tener un equipo que entienda, que sepa lo que debe hacer. El asesor debe guiarlo, pero el asesor no debe ser el gerente agrícola o el gerente de campo al cual es imprescindible para cada paso, porque el asesor solamente viene ocasionalmente, de cuando en cuando, y si el asesor no está, entonces ¿qué cosa va a pasar? ¿Van a tomar decisiones equivocadas? Entonces es fundamental tener un equipo que funcione coherentemente y el asesor se convierta en un elemento más. Ciertamente puede ser un elemento importante que nos ayude, que marque la diferencia, pero no puede ser el capitán del equipo. Es el asesor, es un asesor externo. El equipo tiene que ser capitaneado por una persona competente y con experiencia y que entienda lo que debe hacer y por qué lo hace y para qué lo hace y cuál es el fin de las cosas. Las mejores experiencias son ciertamente las experiencias exitosas. Como dije hace un momento, el pasarse muchos años haciendo algo no es garantía de que haya tenido éxito haciéndolo. Pocas personas aprenden de sus errores y es importante tener eso presente. Con respecto al mercado, el aspecto más importante de todo proyecto es determinar si es económicamente o no rentable producir uva de mesa. Tomemos el ejemplo de Red Globe. Si usted decide que quiere producir Red Globe, que antes hubiese plantado mucho Red Globe, no necesariamente quiere decir que siga siendo rentable producir Red Globe. De repente sí lo es, de repente no lo es. Cuántos kilos de uva tiene que producir para hacer una operación rentable. La ubicación en la que está, la disponibilidad de mano de obra. Hay una serie de factores que pudiesen hacer que producir uva de mesa en una serie de lugares sea rentable, pero en otros no. De repente en su ubicación la tierra es sumamente cara y eso puede atentar contra la viabilidad del negocio. Debe determinar, por otro lado, cuál es su mercado objetivo, para quién está produciendo. ¿Se está produciendo para el mercado local o está produciendo para un mercado de exportación? Y si va a exportar, ¿a dónde tiene pensado exportar? ¿Quién le va a comprar la uva? Hay mucha gente que se pone a plantar y a producir y al poco tiempo antes de poder cosechar empieza recién en ese momento a ver quién le va a comprar la uva, y eso es un error muy grave. Debe tener claro, sobre todo con la introducción de tantas nuevas variedades, quién le va a comprar la uva, si está plantando o no la variedad correcta para el mercado correcto. Le recomiendo no improvisen en ese sentido porque el costo de aprendizaje puede ser muy costoso. Ciertamente no abundan las personas honestas en este mundo, y en ese sentido es importante que tenga claro quién le va a comprar la uva, si es una persona honesta, es una persona confiable. En producción y exportación de frutas es muy común que se venda en consignación, que se entregue la fruta en consignación para que posteriormente la fruta sea vendida. Después les reportan, sí, que vendimos a este o a este otro precio. Asegúrese de que trabaje con la gente correcta. Debe de explorar su mercado objetivo antes de plantar una viña para determinar su viabilidad y su potencial a futuro. Es un mercado que tiene futuro. ¿Por cuánto tiempo? Todo el mundo viene plantando para ese mercado, de repente se acaba. La viabilidad, la China siempre va a estar ahí, pero un buen ejemplo es de la Red Globe. Todo el mundo se puso a plantar Red Globe y simplemente colapsaron el mercado. Puede ser que por ese colapso muchos jugadores, muchos productores salgan del negocio y el negocio vuelva a ser rentable. Sí, eso es viable, eso es factible, ciertamente está pasando y es posible que el mercado se recupere, pero tiene usted que analizar cuál es la viabilidad a futuro de los mercados a donde empieza a exportar. La uva de mesa en el Perú se ha desarrollado en base a una ventana comercial que es relativamente estrecha. Tiene que ver si es que tiene la posibilidad de salirse de esa ventana o va a poder producir y va a poder cosechar todo dentro de esa ventana. Los precios no son iguales todas las semanas. Hay momentos que hay picos, y después los precios bajan. A veces ocurre que de repente vuelven a subir, pero tiene que tener claro en qué momentos va a cosechar. Debe determinar si es que estará en capacidad de llegar al mercado objetivo en el momento apropiado. Y esto va a estar en función al clima y en función a la variedad.
el clima de alguna manera va a determinar en qué momento pueda cosechar, y la variedad, si es una variedad temprana, media, tardía. Ciertamente en el Perú tenemos mucha flexibilidad, y particularmente en el norte, más aún que en el sur, para determinar el momento en el cual queremos cosechar. No estamos amarrados al clima como lo están los productores de zonas de climas templados en otras partes del mundo, en el cual la cosecha está estrictamente determinada en función al clima y en segundo lugar a la variedad. Acá nosotros podemos jugar con las fechas de cosecha en función a los momentos de poda, pero eso tiene sus límites y tiene sus pros y tiene sus contras, y hay momentos en los cuales se produce, si cosecha la uva en determinado momento, los productores con experiencia saben que logran mejores rendimientos y mejores calidades, y si cosechan más temprano o más tarde existen riesgos de lluvias como hay en el norte, que si cosecha un poco muy tarde, de repente los rendimientos pudiesen ser mejores, pero existe el riesgo de lluvias. En menor grado también se da en el sur. Hay temas de temperatura que afectan el color, el desarrollo de la fruta. En fin, hay variedades que se prestan más a unos momentos y otras a otros momentos de cosecha. Entonces es importante tener claro la variedad que tiene, el clima que tiene, en qué momento es conveniente cosechar tal o cual variedad, y eso va a determinar la viabilidad. Y esos son elementos que usted debe tomar en consideración antes de plantar la viña, no después de que la ha plantado. Con respecto al clima, va a ser que la vid es una especie que se puede adaptar a una variedad de climas. Este siempre es un factor preponderante en la fecha de cosecha, la cantidad y la calidad que va a producir. Ciertamente en el Perú, en la costa del Perú, debemos tener probablemente el clima más estable en el mundo. Aún así todo no es perfectamente estable. El clima siempre es cambiante. Se habla de un calentamiento global, hay que tomar en consideración qué consecuencias puede traer eso, la mayor o menor cantidad de agua, el riesgo de un fenómeno del Niño, el riesgo de ser inundado. Todos esos son factores que tienen que ver con el clima y deben ser tomados muy seriamente en consideración. Las principales variables del clima son las horas o unidades de frío durante el periodo de dormancia previos a la poda. Ciertamente en el Perú los hay muy poco, y en el norte del Perú probablemente no haya unidades de frío. Pero si las hay, en fin, es un elemento a tomar en consideración. Las unidades de calor, existen que se pueda producir fruta en el sur y que se pueda producir fruta en el norte. En Ica y en Piura no quiere decir que todos los lugares de por medio son exactamente iguales. Normalmente las zonas más con más cercanía al mar son zonas menos cálidas, son zonas más frías. En la medida que uno se va alejando del mar y en la medida que no gane demasiada altura, el clima se va haciendo más caliente. Las unidades de calor van a jugar un rol fundamental en qué tan rápido, qué tan lento madure la fruta, la uva. Ciertamente algunas variedades que se prestan mejor a unos climas más calientes, otros no tan calientes. Es fundamental que tome esto en consideración, particularmente si es que piensa plantar en una zona nueva, en una zona donde no hay tradición, donde usted va a ser el pionero, donde usted será el que va a tener que determinar cómo es que tal o cual variedad responde. Es fundamental tomar esto. Se puede hacer una serie de análisis, hay data, información de servicios meteorológicos, de Cenami, que pueden ayudar a poder determinar si esta será o no será una buena zona. Toma información, la compara con otras zonas conocidas, y eso va a poder ayudar a determinar si es que, particularmente para la introducción de nuevas variedades, si se van a poder comportar bien o no. La humedad, ciertamente quiere evitar lugares muy húmedos, es preferible producir en lugares más secos. La intensidad de luz, no todos los lugares tienen el mismo grado de intensidad de luz. Hay lugares donde hay mucho más nubosidad, hay lugares con menos nubosidad. Sería preferible evitar lugares, digamos, de baja intensidad de luz y tratar de concentrarnos en lugares que tengan alta intensidad de luz. El viento es un factor muy importante. Hay algunos lugares, particularmente a la costa del Perú, que son muy ventosos. Eso representa un gran reto para la producción agrícola en términos generales, y ciertamente de uva de mesa. El viento, si es que es muy intenso, puede convertirse en un grave problema. Y si es que uno va a las zonas de sierra, el riesgo de precipitaciones y heladas es un riesgo latente que debe tomar en consideración. Ica tiene mejores condiciones climáticas que Chincha, simplemente por dar un ejemplo, ¿no? En la costa centro-norte y la costa centro-norte para la producción de uva de mesa. Cuando uno se va mucho más al norte, las condiciones cambian, pero la zona centro-norte
un poco al sur, un poco al norte de Lima. Son zonas que no son tan calientes. Simplemente lo muestro como un ejemplo de la variabilidad que puede haber en el clima entre zonas relativamente cerca, ¿no? Entre Chincha e Ica, por ejemplo, solamente hay alrededor de 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, las diferencias en cuanto a clima son muy marcadas. Piura, por ejemplo, tiene mejores condiciones climáticas que Chavimochic para la producción de uva de mesa. El clima en Ica y Piura se constituye una ventaja comparativa muy significativa respecto a otras zonas y valles del Perú con menores temperaturas. Clima versus podas, las viñas que se podan temprano acumulan menos horas de frío, lo cual ocasiona problemas de brotación, particularmente en la zona sur. La brotación y desarrollo inicial se produce durante los meses más fríos y nublados del año, lo cual ocasiona problemas de baja fertilidad y mal desarrollo de la fruta y la canopia. Esto se ve en muchos lugares. En el norte la condición es bastante distinta, se hacen dobles podas y la situación es diferente, pero en muchos otros lugares, si uno poda en los meses de mayo, junio, las plantas brotan durante junio y julio. Son épocas muy nubladas, las temperaturas bajan y no son propicias para el adecuado desarrollo de las primordios inflorescentes, y eso puede ocasionar que en la campaña siguiente la fertilidad sea baja y eso atente contra la viabilidad del negocio. Todos estos son factores que deben ser tomados en consideración previos a la plantación de la viña. Con respecto al suelo, se debe entender que el suelo como un reservorio, un lugar en donde se reserva o hay una reserva de nutrientes y de agua esenciales para el desarrollo de las plantas. Para que una planta de vid pueda crecer apropiadamente, sus raíces requieren de agua, aire, nutrientes minerales y espacio. Y espacio lo pongo en mayúsculas, porque si bien el espacio no tiene que ser muy grande, muchas veces las condiciones naturales no brindan el espacio suficiente para el desarrollo de las raíces, y plantar una viña en donde las raíces van a crecer restringidas y muy limitadas podría volverse un serio problema. Con respecto al suelo, uno llega a un lugar nuevo que no conoce, o a un lugar que conozca, pero que de repente no ha hecho una evaluación del terreno, es importante tomar en consideración la uniformidad del terreno. Esto es fundamental porque el suelo que hay acá de repente es muy diferente que el que hay un poquito más allá. La profundidad efectiva, en función a cuál es el primer perfil que pudiese haber en el suelo, la textura, y de ahí se desprende la capacidad de intercambio catiónico, la estructura, los elementos 3 y 4, y el 2 también, la combinación de profundidad, textura y estructura van a determinar la capacidad de retención de agua del suelo. Es otro elemento que es importante tomar en consideración, y la variabilidad que puede haber o no en cuanto a la capacidad de retención de agua del suelo. La salinidad y otros elementos tóxicos que podrían atentar contra el buen desarrollo de la plantación. El pH, pHs extremos también atentarían contra la viabilidad de la plantación. Y el drenaje y la posibilidad de que existan napas freáticas altas, y la topografía. Esos son elementos importantes. Quizás más aún en el norte, en donde siempre existe el riesgo, no muy común, pero existe el riesgo de inundaciones. La topografía juega un rol muy importante. El suelo, como dije anteriormente, es un reservorio. En promedio, solo el 50% del agua que se encuentra entre capacidad de campo y punto permanente de marchitez está disponible para las plantas. Es muy importante, y eso es algo que lamentablemente muy pocos productores saben, es cuál es la capacidad de retención de agua de su suelo, y qué porcentaje de esa agua que se retiene del suelo es disponible para las plantas fuera de condiciones de estrés. Eso es un elemento fundamental porque realmente nos ayuda a entender cuál es la frecuencia máxima de riego que podemos hacer uso. Los síntomas de estrés empiezan a mostrarse cuando se consume el 50% del agua que hay entre la capacidad de campo y el punto permanente de marchitez. Las definiciones de capacidad de campo y punto permanente de marchitez las hemos explicado largamente. Si tienen alguna duda al respecto y qué cosa es el 50% del agua entre un punto y otro, les recomiendo pueda referirse a nuestra charla sobre relación planta, suelo y agua. Para que el suelo pueda almacenar mucha agua, aire y nutrientes,
el reservorio debe ser grande, como tal debe haber un espacio apropiado para el desarrollo de las raíces. Ciertamente el entendimiento de espacio apropiado es relativo a la especie. El espacio que requiere una plantación de tomates, una planta de tomates, ciertamente no es el espacio que requiere una planta de vid y ciertamente no sería el espacio que probablemente requiere un árbol de mangos. Los sistemas radiculares varían, pero existen tamaños mínimos y fuera de estos tamaños mínimos se vuelve complejo, difícil el poder manejar una viña. El tamaño del reservorio está determinado por la uniformidad y la profundidad del suelo. Y por reservorio debe entenderse el área en el cual pueden crecer las raíces. No se trata de hacer una calicata y mirar el suelo y simplemente creer que el suelo es potencialmente muy profundo y que las raíces van a crecer. Y hablo en términos futuros porque estas evaluaciones se tienen que hacer, digamos, en términos previos a la plantación. Entonces el análisis del suelo es previo a la plantación y si uno no hace un análisis adecuado y cree que las plantas van a crecer y las raíces van a poder crecer porque no tiene un buen entendimiento acerca de las limitaciones y las restricciones que pueden haber el sistema radicular, pues es muy probable que se dé con una ingrata sorpresa. El suelo uniforme, como dice en el texto, es aquel que no cambia en textura ni estructura. Un suelo profundo es aquel que es uniforme y a la vez no restringe el desarrollo radicular. ¿Y qué cosa quiero decir con esto? Que un suelo podría ser uniformemente compacto, por ejemplo. Entonces no basta con que el suelo sea uniforme, sino tiene que ser un suelo uniforme y además no debe restringir el desarrollo radicular. Y en la medida que sea uniforme y no restringe el desarrollo radicular, entonces las raíces van a poder crecer. Pero en el primer momento que se produce un cambio en el suelo, entonces deja de ser uniforme, porque es uniforme hasta un punto y después se produce un cambio, entonces ya esa uniformidad en ese momento se detiene, entonces las raíces hasta ahí no más van a crecer. He mostrado en otros videos, he mostrado este gráfico que se encuentra en muchos libros y que lamentablemente induce a un error de entendimiento de que las raíces pueden crecer libremente a través de diferentes perfiles del suelo, lo cual es equivocado. Lo que se ve en ese gráfico, a pesar de que uno lo puede encontrar en muchos libros, es absolutamente falso. Las raíces de las plantas no pueden crecer a través de diferentes perfiles. Porque en el momento que se produce un cambio de perfil, como lo hemos discutido anteriormente, se produce una restricción al movimiento del agua. Eso genera una condición anaeróbica en el punto donde se produce la restricción, donde se produce el cuello de botella y el agua se disminuye significativamente con la velocidad con la cual se infiltra de un perfil al otro, indistintamente de que pase de un perfil de un suelo pesado a un suelo ligero, de un suelo ligero a un suelo pesado. Esa restricción en el movimiento del agua genera una suerte de estancamiento, porque se produce un cuello de botella y el agua empieza a pasar muy lentamente. Eso genera una condición anaeróbica y al tener una condición anaeróbica las plantas no pueden crecer en ausencia de oxígeno. Entonces estos cambios en textura o estructura del suelo, al convertirse en una restricción para el movimiento del agua, se convierte en una restricción para el desarrollo radicular. En ese sentido, la preparación del terreno debe significar y reflejar la necesidad de ampliar el reservorio. Ciertamente, si estos cambios que siempre van a haber se producen pues, a 2 metros de profundidad, entonces ciertamente no habría una restricción hasta 2 metros de profundidad y habría pues, un suelo muy profundo en el cual las raíces pudiesen crecer y no habría ningún problema. Pero si encontramos que estos cambios se producen a menos de 75 centímetros de la superficie del suelo, en ese caso lo más recomendable sería hacer una preparación del terreno para poder ampliar el tamaño del reservorio, para poder ampliar el volumen del suelo que puede ser ocupado por las raíces y de tal manera que las raíces puedan explorar una mayor área en función a la características propias del sistema radicular y que puedan de esa manera explotar y extraer más nutrientes. Si uno hace crecer las plantas en un suelo restringido, muy rápidamente las plantas agotarían los nutrientes presentes en el suelo y nos obliga a tener que fertilizar y gastar más en fertilizantes. El manejo del suelo se hace muy complicado, el manejo del sistema radicular, el manejo de la viña en términos generales. Cuando las plantas crecen en un sistema radicular restringido, se hace mucho más complicado. No que no sea posible, pero se hace mucho más complicado. Y en ese sentido, la recomendación es que si el suelo se convierte, o por las características del suelo, se convierte en una limitación para el desarrollo radicular, uno debe hacer una preparación previa al terreno. Aquí muestro
unos links donde puede usted ir y ver una serie de videos respecto al movimiento del agua del suelo, que ya los hemos expuesto en otros videos. Y finalmente muestran un diagrama de lo que les estoy hablando. Tenemos un suelo en el cual pudiese haber dos capas y finalmente estas capas se constituyen en una restricción para el desarrollo radicular. Y eso es algo que queremos evitar.